Hola queridos amigos del programa Quédate en casa con los grandes escritores. Sí, hacía rato que no nos hablábamos, lo sé. Hemos estado desconectados durante varios meses, calculo yo. Pero bueno, a ustedes siempre les ha estado llegando el material que yo hago. Las entrevistas, los podcasts, las conferencias, las ponencias diversas, las actividades de las que he participado. Entonces, pues quisiera creer que siempre me han tenido ahí con ustedes, ¿verdad? Aunque el programa lo tenemos descuidado hace rato y mi intención hoy es retomarlo con mucho rigor y con mucho entusiasmo. Estamos llegando ya casi a la cantidad de 100 amigos. Vayan pensando porque algún festejo tenemos que hacer, algún, no sé, algún tipo de solemnidad o de ceremonia o de ritual o de baile o de solemnidad o de ceremonia o de ritual o de baile, yo no sé qué. Bueno, ahora con la pandemia no se puede hacer nada. Pero bueno, ya pensaremos, ya pensaremos. Amigos, quiero compartir con ustedes un bellísimo cuento, una vez más, de Adrianita Herrera. Me dirán ustedes, ¿qué pasa? Ya es el tercero que hacemos de Adrianita Herrera en meses recientes. Bueno, hay una razón para ello. Adrianita Herrera, en primer lugar, es una magnífica escritora. Si fuera mala, no le haría estos programas. Es decir, son textos que merecen, en efecto, ser leídos, degustados y analizados. Esa es la primera razón. La segunda es que nuestra querida escritora ha estado atravesando crisis de salud muy graves y que ella, de una manera estoica, de una manera heroica, estoy hablando de crisis de un nivel, eh, caramba, de un nivel dramático. Y sé que cuando ella ve sus cuentos comentados, compartidos, analizados, ¿verdad? Glosados, eso le genera una gran alegría. De nuevo, podría estar muy mal de salud, que si fuera mala literatura no lo hago. Es que además es muy buena literatura. Y sé que además haciéndole el análisis le estoy proporcionando una gran alegría, una gran felicidad. Y en una situación como la de ella, la alegría es un elemento de sanación, tiene un valor casi soteriológico, casi, sí, es algo que sana, que ayuda a recobrar la salud. Porque puede haber para la salud la alegría, la alegría, la felicidad. Y pocas alegrías las hay tan hondas y tan bellas como la de ver uno su obra valorada, comentada, saboreada por otros, ¿verdad? Por esos otros para los que uno la escribe. Entonces, como un regalo para ella, amigos, para darle a Adrianita más alegría y por lo tanto más vida, porque pues yo no disocio una cosa de la otra. Yo sí creo que la gente puede morir de tristeza. La tristeza es todo lo que se quiere, es inmunosupresora, genera depresiones muy graves, etcétera, etcétera. Lo conozco, lo he vivido en mi propia carne. Entonces, mi intención es compartir con ustedes un fragmento de bellísima, bellísima literatura y darle a ella una gran inyección de alegría que la ayude a seguir adelante con la misma entereza, con la misma fortaleza con que lo ha hecho hasta ahora. Y esa es la justificación que les doy para hoy regocijarnos con este relato que muy hermosamente se llama Ocaso en la menor. Vean qué interesante ponerle una tonalidad musical a algo, ¿verdad? Las tonalidades musicales, pues, están ahí en el teclado de un piano: do mayor, re menor, fa menor, la sostenido mayor, mi bemol mayor, sol menor, si bemol mayor, en fin, hay montones de tonalidades. Bueno, en realidad hay 24 porque tenemos 12 notas en teclado, tenemos 12 notas y un montón de teclas, pero el resto de las teclas son repetición de esas 12 notas. Las 12 notas son do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si.
Esos son, y sobre cada una de esas notas podemos construir podemos ponerles un bemol o un sostenido. Do sostenido, re sostenido, mi, no tiene sostenido, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido y si. Y ahí tenemos las 12 notas de la escala cromática. Y sobre cada una de esas 12 notas se pueden hacer dos versiones, la versión mayor o la versión menor. Si bemol mayor o si bemol menor. La bemol mayor o la bemol menor. Do mayor o do menor. Para un total, puesto que la cantidad de escalas eran 12, un total de 24 tonalidades. Es decir, 12 por 2. Puesto de cada una de esas notas, las eran 12, un total de 24 tonalidades. Es decir, 12 por 2. Puesto de cada una de esas notas y los arpegios y acordes y escalitas que generan cada una de esas 12 notas, que son las únicas que tiene un piano. El piano tiene 88 teclas, no nos entendamos mal, 52 blancas, 36 negras, pero en realidad lo que ese piano genera, lo que puede generar son únicamente 24 tonalidades, porque el piano tiene, sí, tiene 88 teclas, pero son repeticiones, montones de repeticiones de esas 12 que constituyen la llamada escala cromática. Entonces, sobre cada una de esas notitas sostenidos o bemol o sin bemol y sostenido, sobre cada una de esas 12 notitas se pueden construir dos versiones, el modo mayor o el modo menor. Entonces es muy interesante, un proceso muy interesante decirse, bueno, un ocaso en la menor. Muy lindo porque la menor es una tonalidad elegíaca, es una tonalidad poética, es una tonalidad un tanto melancólica, sí, claro, menos que otras, pero sí, sí es melancólica, claro. Schumann, haciendo otra lindísima sinestesia, siempre, toda la vida dijo, hablaba de mi alma en la menor. Decía que su alma estaba en la menor, como el ocaso del cuento de Adrianita. Mi alma está en la menor. Pero era muy lindo porque, bueno, ahí está su concierto para piano y orquesta en la menor, que es una de sus obras fundamentales y que confirma el sentir de Schumann. Él se sentía en la menor. Hay gente que siempre está alegre, está en do mayor. Hay gente, bueno, hay gente muy severa, quizás. Hay gente, bueno, hay gente muy severa quizás, muy sombría, muy adusta o muy depresiva, puede ser que esté en re menor. Re menor es la tonalidad del Requiem, la misa de muertos de Mozart, por ejemplo. Re menor es el tema de la sonata Tempestad de Beethoven. Eso es una tonalidad severa, es una tonalidad introspectiva, de nuevo, adusta, y muy adecuada para la música dramática y más aún que dramática trágica, ¿verdad? El concierto de Mozart, número 20, en re menor, de los 27 que compuso, es por mucho el más dramático de todos, el concierto 20. Mucho más dramático. Por momentos suena incluso a Beethoven más que a Mozart. Entonces es muy interesante porque nosotros podríamos jugar de sinestesias y ponerle tonalidad a todo el mundo. Yo no sé del concierto Emperador de Beethoven, de la Sinfonía Heroica de Beethoven, del primer concierto de Liszt, que también es épico, y otros estarán en otras tonalidades, ¿verdad? Eh, entonces, todo depende de la tonalidad de la sonata fúnebre de Chopin es si bemol menor. Él sentía que si bemol menor era hasta más funeral que re menor. Entonces, es interesante preguntarse en qué tonalidad está mi casa, en qué tonalidad está el cielo, en qué tonalidad está hoy mi alma. O tal vez no está en una tonalidad, tal vez está atonal y disonante, como una partitura de Schoenberg o de Alban Berg o de Weber, que son puras, puras disonancias por todo lado. ¿Verdad? ¿En qué tonalidad está mi ánimo? ¿En qué tonalidad está mi corazón? ¿En qué tonalidad está la naturaleza? Tal paisaje, puras, puras disonancias por todo lado.
¿verdad? En qué tonalidad está mi ánimo, en qué tonalidad está mi corazón, en qué tonalidad está la naturaleza, tal paisaje, tal montaña. Caramba, estoy pensando en la montaña Saint-Victoire, que tantas veces pintó Cézanne obsesivamente, encontrándole tonalidades diferentes según la hora del día y la luz que incidía sobre la montaña. Se fue a vivir a Provenza Cézanne solo para poder pintar esa montaña. La hizo no sé cuántas veces. O la Catedral de Rouen, 40 veces por lo menos pintada por Monet. Imagínense ustedes. O la Torre Eiffel, 40 veces pintada por Delaunay, otro gran pintor francés, ese ya del siglo XX. Los pintores a veces se obsesionan con ciertos objetos, eran enamorados de ellas, ¿verdad? Para captarlas en todos sus matices a todas horas del día, con todos los niveles de luz o de neblina o de oscuridad o de noche o de día, en fin, ¿verdad? Eso es lo que movió a Monet a instalar un estudio justo enfrente de la Catedral de Rouen. Estuve ahí. Hoy en día es un restaurante, pero básicamente es un restaurante con ventanas enormes que en aquel momento Monet lo alquiló, instaló un montón de lienzos y pasaba de un lienzo a otro en carrera y luego al otro y luego al otro y luego al otro y brincaba de un otro para ir agarrando los diversos tonalidades en que iba cambiando Rouen según el diferente matiz de la luz que sobre ella incidía. Porque la luz era fundamental para los impresionistas, ¿verdad? Y cómo aquella catedral se transforma de una visión nubosa, neblinosa, de una visión nubosa, neblinosa, casi tenebrosa, a una cosa maravillosa según que le esté dando la luz o según que más bien el cielo haya bajado y las nubes pesadas cubrieran sus cúpulas. Era una maravillosa, maravillosa catedral. Entonces, sí, lo que Monet trataba en pintura era de captar las diferentes tonalidades para hacer una sinestesia con la música de la Catedral de Rouen. Entonces, recuerden ustedes, amigos, sinestesia es toda una doctrina filosófica y de muy vieja data, que propone la unidad oculta de todo el mundo, de toda la realidad. Existe una unidad profunda, existen nexos conectivos, tejidos conectivos que vinculan a toda la realidad, al mundo entero, a través de una sensación gustativa para calificar un carácter. Cuando digo, esa persona, qué amarga que es, ¿verdad? Estoy usando una sensación gustativa para calificar de nuevo un tipo de carácter. Cuando Baudelaire dice, hay perfumes verdes como los oboes, atención, hay perfumes verdes como los oboes, en primer lugar, los perfumes no tienen colores, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Y ahí va la primera sinestesia. Y en segundo lugar, aun si los perfumes fueran verdes, ¿quién ha dicho que el sonido de un oboe es verde? Tal vez para ustedes sea gris o azulito o tanta gama de rojos que puede ser. Los matices son infinitos, ¿verdad? Es muy interesante jugar a eso, muy interesante. Y nosotros lo hacíamos cuando éramos chiquillos. Ahora la gente lo que juega es PlayStation. Pero cuando uno chiquillo jugaba a, por ejemplo, Juanito, si fuera una legumbre, ¿qué sería? Si Juanito fuera un animal, ¿qué sería? Si Juanito fuera una pieza de música, ¿cuál sería? Si Juanito fuera un color, ¿cuál sería? Si Juanito fuera un sabor, ¿cuál sería? A ver, si Juanito fuera un animal, ¿cuál sería? Ese tipo de juegos que eran típicos de aquella época era muy interesante ver a quién te comparaban. Terminaban viéndote como un oso de sabor agridulce, en tonalidad de re menor. Surgían las implosiones sensoriales más insólitas. Sinestesia se compone de dos palabras, es un término griego, sin, que significa junto, ¿verdad? Como cuando decimos sincronía, sinergia,
simposio, sinfonía, fonos, sincronía, sinergia, simposio, sinfonía, fonos, sonar juntos, sin fonos, sinfonía, sonar juntos, síntesis, sinagoga, todas esas palabras significan actuar de consumo, actuar sinérgicamente. Eh, eh, y, la otra parte de la palabra es estesia, sin aestesia. Aestesis quiere decir sensaciones. De ahí viene la palabra estética, la rama de la filosofía que estudia las sensaciones, generalmente las que nos deparan los objetos artísticos o aquellos que percibimos con mirada artística. Podría ser una puesta de sol y igual estaríamos usando la estética, la naturaleza, una catarata, un río, una playa, un todo eso es también susceptible de ser analizado estéticamente. No solamente un cuadro de Velázquez o una sinfonía de Beethoven o una escultura de Rodin. La estética cubre la superficie total del mundo, del planeta. Sinestesis significa sin aestesis, es tomar dos sensaciones diferentes dadas por diferentes canales sensoriales, la vista y el sabor, por ejemplo, y crear una implosión entre ellos. Crear una implosión, ¿verdad? Eso es. Yo puedo estar tal vez tomando una bebida y la bebida me hace ver un poco el mundo o siento que la color de esa bebida es, qué sé yo, azul o celeste. El sabor me evocó un color y tal vez una textura y tal vez también, en fin, muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas. La doctrina de las sinestesias propone que el mundo es uno solo y se manifiesta de manera desmembrada a través de nuestros cinco sentidos. Y como nos entran por canales diferentes, tendemos a suponer que son cosas diferentes. Pero en la realidad es una sola, es un solo cuerpo, es un solo ser que se manifiesta multisensorialmente ante nosotros, fragmentado en estímulos sensoriales diferentes. Y eso es la sinestesia. No solamente es un adornito literario, por así decirlo, un recurso retórico, que lo es y muy eficaz, un recurso típicamente poético, claro, sino que también, atención amigos, de mundo, propone una cosmología, una concepción del mundo y tiene hondas resonancias filosóficas. Postula ni más ni menos que la realidad circundante, que el mundo es una unidad en la que todo está conectado a todo y nosotros la percibimos disgregada porque la percibimos por cinco ventanitas diferentes, que son nuestros cinco sentidos. Pero en realidad ese mundo es unitario y está estrechamente, inextricablemente amarrado, entramado por una urdimbre de mecates y de relaciones y de nudos, ¿verdad? Eso es lo que nos revela la sinestesia. Entonces Adrianita comienza su cuento con una bellísima sinestesia, ocaso en la menor. Ah, sí, claro, que los ocasos bien pueden estar en la menor. Sí, claro, claro. Los más pueden estar en la menor. Sí, claro, claro. Los más bellos. Es un bellísimo título. Entonces, vamos a hacerlo de siempre, amigos, si ustedes me lo permiten. Voy a leer el cuento y después yo voy a pasar a comentarlo. No voy a ir leyéndolo y comentándolo porque no me gusta hacer eso. Yo lo he hecho en ocasiones, pero creo que es un error porque le quito fluidez a la lectura. Entonces, prepárense. Yo me voy a dejar un sorbito de Coca-Cola. Ay, muchas gracias. No, la Coca-Cola no me está pagando comisión por hacerle publicidad. No, no, no. Sería mucho más caché que les hubiera dicho que me acabo de bajar un trago de vino Chateauneuf du Pape, cosecha de 1798. Pero no, no, sería
Podría mentirles y decirles eso, pero estoy tomándome una vulgar y pinche Coca-Cola, de las chiquitillas que parecen como unas pitufillas. Muy bien, pasemos a la lectura del cuento Ocaso en la menor de Adriana Herrera. Él fue músico toda su vida. A los 7 años le dieron un librito de solfeo y eso lo marcaría para siempre. Compositor, arreglista, cantante de tríos, profesor de música en el colegio de su pueblo, director coral, pero su verdadera pasión eran los boleros. Hace años que se pensionó. Su salud se ha visto comprometida, de modo que lo sacaron de su casa y lo trajeron a vivir en una torre de apartamentos, para estar más cerca del hospital. Él extraña su casita solariega en el campo y a los amigos de siempre. Sus dedos largos y flacos están un poco deformados por la artritis. Le cuesta caminar solo y ha perdido la visión. Sin embargo, todavía puede tocar guitarra. Deformados por la artritis. Le cuesta caminar solo y ha perdido la visión. Sin embargo, todavía puede tocar guitarra como en sus mejores tiempos. La voz no. La voz la perdió hace rato, después del segundo infarto. Muy de vez en cuando, algún estudiante lo visita para saludarlo y sacan las guitarras para recordar épocas pasadas. Después que se inició esta pandemia, del todo no se le permite salir de casa y mucho menos recibir visitas. Por casualidad, se enteró del Festival de Boleros. Han permitido llenar la mitad del teatro, siempre que se cumplan los protocolos de limpieza de manos y distanciamiento entre las personas. Algunos músicos del espectáculo le enviaron una invitación, pero su hija Mariel la escondió. Y resulta que casi por accidente él encontró el sobre en la alacena mientras buscaba una caja. Sí, de hecho sí, Alina llamó, pero papá, recuerde que no podemos ir. Es muy peligroso con esto del COVID. Ah, cómo me gustaría ir, y mi hijita, volver a entrar al teatro, aunque sea la última vez. Papá, ya hemos hablado de eso. El virus está en todas partes. Pues, si es que de algo hay que morirse. Total, ya estoy cansado de esta vida tan larga. Ya me averigüé bien. Hay un espacio para adultos mayores. Puedo llegar 30 minutos antes de que abran las puertas por la entrada lateral y así no tendría contacto con la gente. Está bien, papá. Vamos a ver. Alina fue una de sus mejores estudiantes, joven y talentosa, no tenía dinero para pagar sus clases, pero cuando él la conoció, supo que era diferente de todos los demás. Ella tenía la unción de los grandes maestros, la sensibilidad y el oído perfecto. La adoptó como su discípula y luego de la secundaria obtuvo una beca para estudiar música en el extranjero. La noche anterior al recital, no podía dormir. Estaba haciendo un recuento de su vida con Max, su viejo perro zaguate, pelo largo disfrazado de schnauzer. Max se pasaba todo el día a sus pies gruñendo y haciéndose el irascible, porque todos sabían que era incapaz de morder, sobre todo porque había perdido todos los dientes. Solo le gustaba parecer enojado. Tenía un hermoso pelaje gris con plateado y Mariel lo mantenía siempre cepillado y bien bañado. Fíjate, Max, que he logrado todo lo que me propuse en la vida. Conocí el amor, realicé muchos viajes y lo más importante, fui bendecido con la música. Max, yo creo que ya me puedo morir. Max lo miraba atentamente, con las orejas paradas en señal de atención. Luego de tomar su diazepam, logró dormir un rato, soñó con su padre y su esposa, ambos muertos de hace mucho tiempo, y fue un sueño muy bonito. Estaba cenando en su casa, riendo y cantando. Al día siguiente se preparó para el ansiado recital. Sacó su saco gris, el de siempre, y le pareció que le quedaba un poco grande. Llevaba mascarilla, alcohol en gel, anteojos y bufanda. Cumplió al pie de la letra todas las recomendaciones.
Mariel lo dejó en su silla de ruedas en el palco correspondiente 30 minutos antes del concierto y fue a buscar un café para la migraña. Papá, ya vengo. Va a estar bien, ¿verdad? Regreso en 15 minutos. Sí, mijita, vaya, vaya, mijita, no tenga cuidado. Las luces del escenario estaban apagadas. Percibió el suave aroma de la madera de las butacas. Las antiguas decoraciones permanecían en su sitio, tal y como siempre las recordaba. Hace muchos años se presentó en este teatro. Las evocaciones empezaron a golparse en su memoria. Recordó los hermosos frescos del techo. Los mejores boleristas pasarán hoy por este escenario bajo la dirección de Alina, que esta noche dirige la Filarmónica. De repente empezó a escuchar un requinto, seguido de violines. La percusión era perfecta y luego se incorporaron un piano y las trompetas. Le pareció que la orquesta tocaba solo para él. La mezcla de notas azules y amarillas iluminaba la penumbra del teatro. Papá, despierte, ya va a empezar el concierto. Papá, papá, ¿qué le pasa, papá? Despierte, despierte. Una ambulancia, que alguien llame a una ambulancia. Así está escrito, amigos, el cuento Ocaso en la menor. Y por supuesto, este magnífico cuento justifica el título. Asistimos al ocaso y a la muerte de una persona. Ese es un tema muy, muy, muy presente en los cuentitos de nuestra amiga Adriana Herrera. Este cuento está tomado del Jardín de las Memorias. De hecho, es el número 18, es el antepenúltimo. Pues caramba, y a propósito de nuestra gran autora, se me ha olvidado hablar de ella. Es médico veterinario, es máster en inocuidad alimentaria, es académica de la Universidad Técnica Nacional, ahí somos colegas, yo también doy clases ahí, y es editora en Libros Besania, que es la editorial de su esposo, Faustino de Sinach, uno de los grandes, grandes artistas con que al día de hoy cuenta nuestro país. Pintor extraordinario, escritor extraordinario, grabadista, fotógrafo, cineasta pronto va a serlo, uno de esos artistas universales, ¿verdad? Que todo lo hacen y todo lo hacen bien. Y este librito, El Jardín de la Memoria, el segundo publicado por Adriana en la editorial Besania de su esposo. El primero era Relatos de Mujeres Indígenas, donde nos habla de relatos, pero también de tradiciones indígenas, tradiciones chamánicas, gastronomía indígena, pero también de tradiciones indígenas, tradiciones chamánicas, gastronomía indígena, fórmulas, pociones, ritos, ceremonias, montones de cosas. Un libro de una gran, gran belleza y de una gran necesidad en Costa Rica. Este es su segundo libro. Y bueno, esa es Adrianita Herrera. Ahora podemos sumergirnos deliciosamente en el texto. Primer párrafo. Él fue músico toda su vida. A los 7 años le dieron un librito de solfeo y eso lo marcaría para siempre. Esto es muy típico de los músicos, amigos. Los músicos casi siempre tenemos un evento que nos marca para siempre, pero qué marcas las que deja la música. Qué marcas, es que no son marcas, amigos, son estigmas. La música, la profesión de música no es una elección libre, es un estigma quitar de encima. Nadie que haya sido músico deja de ser músico. No completamente, no completamente. La música es una compañera tan leal, tan solidaria. Es como un animalito faldero, ¿verdad? Donde va uno, va ella. Y no lo abandona nunca, ¿verdad? Hasta en la más avanzada edad puede uno seguir haciendo música, siquiera cantando. Entonces, dice, él fue músico toda su vida. Ya entendemos que estamos hablando de una persona mayor. A los 7 años tuvo el coup de foudre del librito de solfeo. Lo fascinó el acto de solfear, desde cantar diciendo los nombres de las notas, ¿verdad? Do, re, mi, fa, sol, la, do, sol, fa, sol, mi, re, sol, do. Eso es solfear.
Cantar, los pollitos en este caso, con mi horrible voz, mi, re, sol, do, eso es solfear. Cantar, los pollitos en este caso, con mi horrible voz, los pollitos diciendo las notas. Por cierto que mucha gente se enreda al tocar los pollitos al piano. Creen que pueden tocar los pollitos y todos cometen el mismo error. Todo el mundo falla los pollitos porque es do, re, mi, fa, sol, la, do, sol, fa, mi, re, sol, do y no re, mi, do. No es re, mi, do. No es eso, es re, sol, do. El brinco es más grande. Pero así que los que crean que solo pueden tocar los pollitos, revisen eso porque podría ser que ni siquiera puedan tocar los pollitos. Es que tantas veces me encuentro con ese error. Luego, por supuesto, Adrianita precisa de qué tipo de músico era: compositor, arreglista, cantante de tríos, profesor de música en el colegio de su pueblo, director coral, pero su verdadera pasión eran los boleros. Es decir, el señor era un músico integral, lo que se llama un músico orquesta, un músico integral. Componía de su propio numen, ¿verdad? De su propia inspiración, componía de la nada, escribía sus canciones, era un demiurgo de la música, era arreglista, que es una profesión muy delicada, tomar una melodía y proponer un arreglo orquestal, caramba, eso requiere de una gran pericia como músico. Era cantante de tríos, cuando en aquella época de los tríos, ¿verdad? Los tríos clásicos. ¿De qué época son los tríos clásicos, amigos? A ver si ustedes se acuerdan. De los grandes tríos, los grandes tríos, los Panchos, por ejemplo, para no ir más lejos, ¿verdad? Los tríos nacen en el siglo XIX, amigos. Lo crean o no, nacen alrededor de 1830, 1850, pero toma cierto tiempo en llegar a consolidarse como forma musical. Es un trío, los tríos eh, están generalmente en español, ¿verdad? Por supuesto, son muy propios a la latinoamericanidad, son propios de la latinoamericanidad y de los países de la cuenca del Caribe, sobre todo de Cuba. Los grandes tríos de la historia vienen de Cuba y de México y entraron a México a través de Yucatán, entonces tienen una gran influencia yucateca. Y hay muchos tipos de tríos, hay muchos tipos. Está el trío, más bien muchos tipos de bolero, ¿verdad? Está el bolero clásico, por así decirlo, está el bolero rítmico, eh, está el bolero mambo, que es un híbrido entre bolero y mambo, está el bolero ranchero, está el bolero mariachi, está el bolero moruno, que tiene influencia gitana de España, está el bolero salsa, incluso la bachata es una forma de bolero, y todos vienen de Cuba y de México. Cuba es la cuna del bolero original. Tres guitarras, dos guitarras normales y un requinto. El requinto es una guitarrita más chiquitita, más chiquitita, bastante más chiquitita que las otras dos, pero más panzoncita, tiene más cuerpo, tiene unos cuantos centímetros más de profundidad o de grosor, o sea, más grande, tiene un sonido muy penetrante, muy potente, muy bello. Fueron y es un género entonces que nos viene desde el siglo XIX, de la música latinoamericana y cubana del siglo XIX. Tristezas de Pepe Sánchez es el primer bolero del que se tiene memoria oficial y data de 1853. O sea que es realmente muy atrás, muy atrás. En 1853 estaba Wagner y Verdi y Schumann vivo y Brahms ya vivía. En fin, era una época ya muy desarrollada de la historia de la música. Nació en Santiago de Cuba
Esa fue su cuna, ¿verdad? Esa fue su cuna. Siempre en 4x4, no en 3x4 como alguna gente cree, lo cual la transformaría en un vals y no se podría jugar. Esa fue su cuna, ¿verdad? Esa fue su cuna. Siempre en 4x4, no en 3x4 como alguna gente cree, lo cual la transformaría en un vals y no se podría bailar como se baila. Está en 4x4, está en español. Y bueno, ¿qué puedo decirles, amigos? Pues evoquemos el trío Los Panchos, Agustín Lara, por supuesto, Agustín Lara, que escribió Solamente una vez te amé en la vida, que escribió Granada, que escribió María Bonita, todos esos son boleros de Agustín Lara. Están los boleros de María Grieber, están los boleros que cantaba con su maravillosa voz Juan Arvizu, maravillosa voz. Los boleros que cantaba Julio Jaramillo, también una maravillosa voz. Los boleros de Daniel Santos, es una voz menos bella, pero mortales, ¿verdad? Inmortales, caramba. Y luego, por supuesto, de los grandes actores asociados a la época de oro del cine mexicano, eran todos boleristas, tenían que serlo a la fuerza, ¿verdad? Pedro Infante, Pedro Vargas, Jorge Negrete, Javier Solís, más para acá, Marco Antonio Muñiz, por ejemplo, o Armando Manzanero, son boleristas, todos ellos asociados al cine mexicano. Pero no había película mexicana, no había en la que no hubiese un número musical y con mucha frecuencia era un bolero. Y era el bolero clásico, en tres guitarras como los Panchos, con tres voces. Voces que se complementaran tímbricamente muy bien. Tenía que haber una voz como de un bajo, una que fuera de un tenor y otra de un tenor ligero que alcanzara los agudos, ¿verdad? Un bajo, un barítono y un tenor tonía en el efecto. No, no, era muy difícil. Un gran trío es una cosa muy difícil. Para mí, el clásico, el eterno, el insuperable será siempre el trío Los Panchos, ¿verdad? Y todas estas canciones. Se me olvidaba Libertad Lamarque. Libertad Lamarque era una gran cantante de boleros, más de tangos que de boleros, pero sí de boleros también en el cine mexicano. Y siempre, amigos, no me pregunten por qué, siempre la señora terminaba con los ojos arrasados de lágrimas. Cielo santo. Y a mi mamá la encanta, mi mamá la adora, Ciudad de la Libertad Lamarque. Sale en una película y hay que correr a subirle el volumen. Y canta muy bien, pero yo le discuto a mi mamá, pero qué siempre tiene que ponerse a moquear, ¿por qué siempre tiene que terminar las cataratas del Niágara de las lágrimas, ¿verdad? Porque eso convierte el bolero en una cosa cursi, que no necesariamente lo es, aunque por supuesto el 99% de los temas de los boleros son temas de amor y de amor frustrado en general, ¿verdad? Entonces ya tienen ustedes, ¿verdad? 1853, primer bolero, ritmo de 4x4. ¿Cómo se baila? Se baila en cuatro pasitos, ¿verdad? En 4x4 y cuatro tiempos en cada compás. En el primer paso apenas se mueve la pelvis, la pareja un poquito. Luego sigue un paso fuertecito hacia la izquierda o la derecha. Luego un paso muy chiquitito, muy breve. Y luego otro paso fuertecito. Luego nuevamente el movimiento pélvico, luego un paso fuerte, luego un paso chiquitito y luego un paso más fuerte. Eso es como una muy bonita sacudidita entre movimientos sutiles, casi subliminales, ejecutados con la pelvis y con la parte, caramba, con la cadera. Es decir, con el ecuador del cuerpo humano. Todo lo que está en la sección ecuatorial es hipersensible y significa mucho, ¿verdad? Es una parte muy cargada de erotismo, de sexualidad, y todo eso está en el bolero y en el ritmo del bolero. Pero entonces ese tipo de pasitos, ¿verdad? El golpecito de pelvis, luego el paso fuertecito hacia la izquierda, el paso suavecito para volver al medio y el paso fuertecito a la derecha de nuevamente. Y con esos cuatro pasos se puede uno bailar 5 minutos de un bolero, 5 minutos. Les confesaré que fue lo único que aprendí a bailar en mi vida. Fue lo único.
Yo era malísimo y además tenía muy mala salud y siempre andaba renco, etcétera. Pero en el quinto año del colegio me enamoré de una amiga tan perdidamente, era francesa, qué rubia más hermosa, tan linda, tan linda. Entonces me enamoré de una amiga tan perdidamente, era francesa, qué rubia más hermosa, tan linda, tan linda. Entonces me obligué a aprender a bailar las piecillas lentas, que no forzaba mis piernas a demasiadas acrobacias, porque yo siempre estaba renco. Recuerden ustedes que yo soy hemofílico, entonces eso siempre había problemitas de esto del otro, pero aprendí solo para, caramba, para poder poner mis manos sobre las caderas de ella y para poder sentirla cerca y aspirar su fragancia y ver el rosadito de las orejitas, que tenía un pabellón tan delicado y tan rosadito, y el aroma del cuello de ella, el tipo de ilusión que usaba, el pelo rubio largo y ese movimiento de caderas, y yo bailando bolero. Cielo santo, mejor no sigo. Mejor no sigo, mejor no sigo, porque, bueno, cielo santo, mejor no sigo. Mejor no sigo, mejor no sigo, porque, bueno, esas son cosas idas. Y es lo único que he bailado en mi vida, boleros. Es lo único, no, no he bailado nada más, nada más. Entonces, bueno, nuestro protagonista era un compositor, era un arreglista, era cantante de tríos, era profesor de música en el colegio de su pueblo, atención, de su pueblo, era un hombre de campo, era un hombre de campo, donde gozaba de una, casi de una, de la categoría casi de un Kapellmeister, un maestro de capilla, hacía de todo, director coral, profesor de música, cantante, arreglista, compositor, no, un músico integral, un músico que hacía de todo, los verdaderos músicos hacen de todo. Pero su verdadera pasión eran los boleros. Ahora que pienso en Kapellmeister, bueno, Johann Sebastian Bach, 1685, 1750 fue la viola, era director de orquesta, era director coral, era compositor, era preparador coral también, era pedagogo, era el músico completo. Bueno, aquí tenemos una especie de Juan Sebastián Bach, viene del campo, viene de un pueblo, no era un hombre de ciudad. Pero nos dice después Adrianita, hace años que se pensionó. Su salud se había visto comprometida, de modo que lo sacaron de su casa y lo trajeron a vivir a una torre de apartamentos para estar más cerca del hospital. Eso se entiende, pero ya de entrada nos damos cuenta de que era un hombre exiliado, que era un hombre deportado, que era un hombre arrancado a su suelo nutricio, a su pueblito campestre, con su iglesia, con su corito, con su gente, con sus músicos, con los viejillos que habían sido sus amigos de toda una vida, transportado sus músicos, con los viejillos que habían sido sus amigos de toda una vida, transportado a una torre de apartamentos, habrás imaginado algo más inhumano, y solo para estar cerca del hospital. Cualquiera se deprime. ¿Cómo no va a estar en la menor el alma de un hombre así? Ya tenemos un hombre que está deculturado, que está arrancado a su suelo nutricio, que está trasplantado a un entorno que, aunque vive con la hija, y eso es una bendición, pero no es su mundo, no es su mundo. Y todo para que estuviera más cerca del hospital. Extraña su casita solariega en el campo y a los amigos de siempre. Eso nos dice Adrianita. Extraña su casita solariega en el campo y los amigos de siempre. Sí, claro. Entonces había en él la tristeza del deportado, la tristeza del exiliado, ¿verdad? Todavía puede tocar guitarra como en sus mejores tiempos. La voz no. La voz la perdió hace rato, después del segundo infarto. Es decir, que por lo menos ha padecido ya 2 infartos. Bueno, eso justifica que lo tengan al alcance de la hija y en un apartamento, eso justifica, y cerca del hospital, por supuesto. Es evidente que no ha perdido la visión por completo, porque cuando lo llevan al teatro, él ve las molduras del teatro, ve el escenario, todavía es capaz de percibir formas, colores, texturas y de reconocer el lugar donde está. Eso lo veremos más tarde. Entonces ha perdido la visión, pero no por completo.
no por completo, estará medio tuerto, pero no completamente no vidente. Estos tan bellos, sus dedos largos y flacos, están un poco deformados por la artritis. Amigos, antes que hablar más de esto, yo los remito. Métanse a Google. Estos tan bellos, sus dedos largos y flacos, están un poco deformados por la artritis. Amigos, antes que hablar más de esto, yo los remito. Métanse a Google, háganme el favor y busquen el cuadro de un cuadro de Picasso que se llama El viejo guitarrista. Cuadro de Picasso. Es un cuadro pintado entre 1903 y 1904, forma parte del periodo azul de Picasso. El azul es un color que propende a la tristeza, ¿verdad? Porque es un color frío. Y sí, el azul es evidentemente la tonalidad, como si fuera la música, la tonalidad del cuadro es el azul. Otra sinestesia. Chopin siempre le decía a sus alumnos que él quería que su música sonara azul. No, 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 le decía a los alumnos, no quiero que me la toque azul, toque esa nota. No, eso no, ahí no me está dando el azul. No, eso es rojoso. No, no, toque de nuevo hasta que yo sienta que es azul. Toque de nuevo. Imagínense lo que era tener ese profesor. No sé qué hubiera sido. Imagínense ustedes tratar uno de tocar azul. Pero bueno, eso era su instrucción de siempre, ¿verdad? Entonces, busquen por favor El viejo guitarrista de Pablo Picasso entre 1903 y 1904. Ahí tienen ustedes las más bellas manos de un viejo músico que se hayan pintado en la historia de la plástica. El cuadro es bellísimo, es un cuadro de senectud, de vejez, de ancianidad, pero en la cual el anciano se prenda de su guitarra como si fuese una novia, una esposa, un ser vivo, entrañable. Y vean la postura de las manos, y vean los deditos, y es exactamente iguales, largos y flacos y posiblemente artríticos. Tendemos o desmesurado de los nudillos. Entonces, antes que yo aquí glosar durante horas sobre esos largos y flacos dedos, busquen por favor Pablo Picasso, el viejo guitarrista. Háganlo, no sean perezosos, no se priven de esto es parte del juego. Este, y, y ahí tienen exactamente la imagen de lo que deben ser las bellas manos de este viejo músico. Dice, la voz no, la voz la perdió hace rato, después del segundo infarto. Es decir, que estamos tratando con un sobreviviente ya a dos infartos, lo cual siempre habla muy alto éticamente de una persona, ser un sobreviviente, ¿verdad? Muy de vez en cuando algún estudiante lo visita para saludarlo y sacan las guitarras para recordar épocas pasadas. Después que inició esta pandemia, del todo no se le permite salir de casa y mucho menos recibir visitas. Bueno, con la mención de la pandemia, Elenita Herrera, Elenita actualiza el cuento. Lo pone en el hoy, en el hic et nunc, en el aquí y a la hora. No es un cuento ahistórico o intemporal, es un cuento que tiene que haber sucedido en los últimos 3 años de la historia del mundo. Es un cuento post pandemia. Es importante saber que esa es, con esta referencia tan clara, esa es la época histórica en que se desarrolla la acción y en que la escritora lo compone el cuento, ¿verdad? Sí, claro, quien mira al pasado, él y sus alumnos que lo visitan, por supuesto que el pasado siempre será tristón. Eso lo sabemos. Ir sentado en la popa del barco y no en la proa, cosas que pasan y no volverán a ser. Esas estelas que va dejando el motor del barco, que son, como diría Machado, ¿verdad? Caminante no hay camino sino estelas en la mar y verlas formarse y deshacerse a lo lejos. Es una huella líquida que se deshace, que evanece, que se extingue, que se angosta, que se deshilacha, la estela se deshilacha. Bellísimo. Acuérdense aquel texto maravilloso, maravilloso, se me olvida en qué libro está de la Biblia, que decía, tres cosas me son desconocidas, más aún la cuarta
me es todavía más misteriosa. Y ellas son el rastro del águila en el aire, el rastro de la serpiente sobre la tierra, el rastro del buque en alta mar y el rastro del hombre sobre la piel de la mujer. El momento más hermoso de los textos, el rastro del buque en alta mar y el rastro del hombre sobre la piel de la mujer. El momento más hermoso de los textos bíblicos. Hay tres cosas que me son desconocidas, más la cuarta me resulta un mayor misterio. El rastro del águila en el aire, el rastro de la serpiente sobre la arena, el rastro del buque en el mar y el rastro del hombre sobre la piel de la mujer. Y no puede uno evitar pensar, ¿verdad? ¿Qué rastros habré dejado yo sobre la piel de las pocas mujeres que en mi vida han sido, como diría Fray Luis de León, ¿verdad? En vida apacible, ese famoso poema donde habla de los pocos sabios que en el mundo han sido. Bueno, ¿qué magnitud de huella habré dejado? Tengo la impresión de que dejé una huellilla. Tengo la impresión de que ya se la llevó el viento, que ya se borró, ya no queda nada. No nada en el corazón me dice. Nada en el corazón me hace intuir, sospechar, sentir que haya dejado una huella verdaderamente duradera en ninguna mujer y ya tengo 59 años, así que no creo que pase ya. Y eso me pone triste, por supuesto. Bueno, este párrafo me pone triste. Eh, entonces, claro, miran hacia atrás, van mirando hacia el mundo se divide en dos personas, los pasajeros que van en la proa, atisbando el futuro, anticipándose al futuro, vaticinando el futuro, oteándolo, atalayándolo desde lo alto, desde el mástil, el vigía. Creo que veo tierra, tal vez a unos 25 nudos marítimos para el equilibrio de una cultura y de una sociedad. Los que miran hacia adelante y los que miran hacia atrás. No es que los de atrás eran unos carcamales, unos viejos cachivaches, tardígrados, retardatarios, como los llamaba Ortega y Gasset. Tardígrados es una palabra de don José Ortega y Gasset. Suspirando por el pasado. No, el pasado es muy importante que haya gente que lo recoja y lo preserve y lo recuerde y lo atesore. Entonces no crean, yo le doy una importancia enorme a quienes van en la popa del barco. Ahora, con este párrafo que nos pone Drenita nos damos cuenta de que el personaje vive en soledad, ¿verdad? Es la soledad y es muy concretamente la soledad de un viejo. ¿Cómo es la soledad de un viejo? Bueno, es muy diferente a la de un joven. En la soledad de un viejo ya hay montones de sombras y de fantasmas. La soledad de un viejo ya hay montones de sombras y de fantasmas. En su caso, su esposa ya murió, su madre, su padre, su familia ya murió. Sus amigos con seguridad, la mayoría ya murieron. Ya es una soledad poblada de ausencias, poblada de sillas vacías, poblada de voces silenciadas, poblada de sombras, poblada en efecto de fantasmas. Así suelen ser las soledades de los viejos. La soledad de los jóvenes es diferente y cuidado y no sea peor. Por eso es tan alto el nivel de suicidio entre los jóvenes, entre los adolescentes, porque el adolescente no ha vivido lo suficiente como para tener un caudal de sombras, de fantasmas que pueda evocar a que le vengan a hacer compañía. De modo que su soledad, cuando es incomprendido, y eso es el 99% de las veces, su soledad suele ser mucho más penosa. Igual de boleros han permitido llenar la mitad del teatro siempre que se cumplan los protocolos de limpieza de manos y distanciamiento entre las personas. Algunos músicos del espectáculo le enviaron una invitación, pero su hija Mariel la escondió. Casi por accidente encontró el sobre en la alacena mientras buscaba una caja de té. Por supuesto, su hija Mariel no quiere exponerlo. Él es una persona evidentemente de alto riesgo en medio de una pandemia del COVID. Es un viejito y no sale de su casa. Creo que Mariel hizo lo correcto.
Pero bueno, igual, como un chiquillo mal portado y escurcando entre las cosas que le están prohibidas, el señor se encuentra la invitación para ir al teatro. Y le dice, Mariel, ¿vos sabías de este recital de boleros? Es la otra semana. Es evidente ahí que no está ciego, que no perdió para ir al teatro. Y le dice, Mariel, ¿vos sabías de este recital de boleros? Es la otra semana. Es evidente ahí que no está ciego, que no perdió la vista por completo. Es capaz de ver en la tarjetita, leer, o medio ver o medio entender, por borroso que sea, que hay una invitación a un festival de boleros. Entonces, no, completamente no vidente no es. Y claro, Mariel responde haciéndose la despistada. Ah, sí, creo que sí, sí, un festival de boleros, sí, sí, sí. Sí, Alina me llamó para decirme, pero papá, recuerde que no podemos ir. Es muy peligroso esto del COVID. Ah, cómo me gustaría ir, volver al Teatro Nacional, entrar una vez más, aunque sea la última vez. Atención, cuando un anciano habla así, ya cuando una persona intuye, siente, tiene la corazonada de que una vez sea tocando el último recital o el último concierto o haciendo el último programa de Quédate en casa con los grandes escritores, aunque yo no me estoy muriendo. Entonces, siempre que una persona tiene ya esa corazonada, es porque posiblemente se está extinguiendo, ¿verdad? La vida a veces nos da la ocasión de sentir, de intuir, de adivinar que eso que estamos haciendo y que lo hemos hecho muchas veces en mi vida es la última vez que lo hacemos. O de manera más frecuente sucede que veamos una persona y al despedirnos sintamos que no la vamos a ver nunca más. Eso sí lo he vivido mucho. Y en efecto, mueren y no las vuelvo a ver nunca más. Yo sé en esos casos, no, saber es una palabra muy pretenciosa. Sospecho, intuyo, alguien me dice que ese adiós, que ese hasta luego, que ese nos vemos, que ese hasta pronto, es en realidad es un hasta nunca o un hasta siempre. Depende de cómo conceptualicemos la vida más allá de la muerte. Eh, sí, 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 sí. Aunque sea la última vez, dice el viejito, ir al Teatro Nacional. Papá, ya hemos hablado de eso. El virus está en todas partes. Pues de ahí, hija, de algo hay que morirse. Total, ya estoy cansado de esta vida tan larga. Ya me averigüé bien. Hay un espacio para adultos mayores. Puedo llegar 30 minutos antes de que abran las puertas por la entrada lateral y así no tendrán contacto con la gente. Sí, ella lo había averiguado todo. Pero muy divertido esto porque en efecto es un lugar común, es un locus communis, el lieu común. Pues de algo hay que morirse. Total, ya estoy cansado de esta vida tan larga. Ese total, esa expresión total la oye muy frecuentemente. Ah, pues no importa, no voy a la fiesta. Total, ya he ido a muchas. Ah, mira, no toco el recital. Total, he tocado tantos en mi vida. No, ya no. No, mira, no me apunto a ese paseo a la playa. Total, he visto el mar, la mitad de mi vida viví frente al mar. Total, ya no. Ese total, esa visión totalizadora de la vida, que al mismo tiempo la cancela, la clausura, es una palabra muy grave porque cancela el futuro. La verdad, cancela el futuro, eso es total, es decir, ya hice todo lo que podía hacer yo en una playa, no voy a volver una vez más, ya viví eso, es una manera de decir, ya viví eso, montones de veces, y al fin de cuentas que de algo hay que morirse. Esa es una expresión muy cierta, bueno, a ver, no es un consejo de salud que debamos seguir, ¿verdad? Porque el cuento de que de algo es una experiencia, es una expresión muy típica, total de algo hay que morirse. Cuando le empieza a uno a prohibir, no coma azúcar, no tome Coca-Cola, los dulces hasta acá, el sal tampoco, y esto, y quítenle esto, y aquello, y otro, y no pizza, y no hamburguesas, y pollo frito, ni esto, ni papá. Llega el momento en que uno se dice, pero mis señores, de total de algo hay que morirse. ¿Qué quieren? ¿Que me muera de mera abstinencia vital antes de que me toque? Muy bien, entonces la hija, Mariel le responde, está bien, papá, está bien, vamos a ver. No le dice te voy a llevar, de acuerdo, le dice, vamos a ver.
como le diría un chiquillo muy necio que estén diciendo, ya, 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 vamos a ver qué hacemos. Luego nos habla, Elenita nos habla de la alumna del Señor, Alina. Alina fue una de sus mejores estudiantes, joven y talentosa. No tenía dinero para pagar sus clases, pero cuando él la conoció, supo que era diferente a todos los demás. Aquí el Señor hace algo muy bello, que fue darle clases gratis. Eso nos habla de un alma noble, de un alma hermosa. Ustedes saben que Franz Liszt, sí, el que compuso El sueño de amor y las rapsodias húngaras y los conciertos para piano y orquesta y los poemas sinfónicos y las mil cosas, el gran genio del romanticismo del siglo XIX, ¿no? Del romanticismo del siglo XIX, inmenso genio, Franz Liszt, húngaro, fue el mejor pianista de todos los tiempos, ¿verdad? Como Paganini fue el mejor violinista de todos los tiempos, nadie ni lo discute. Y siendo el mejor pianista de todos los tiempos, óigase, Liszt en Weimar, que vivió mucho tiempo en Weimar, la ciudad donde también vivió Bach en el barroco. Bueno, Liszt era el director de la música, de la vida musical toda de Weimar, de la música eclesiástica, de los festivales de verano, de la Orquesta Sinfónica de Weimar. Componía, estrenaba ahí sus obras y las obras de sus colegas, etcétera, etcétera. Era the music man, el hombre música de Weimar. Bueno, Liszt daba clases de piano. Nunca cobró un céntimo por dar clases de piano. Esa es la clase de ser humano que era Liszt. Siendo el pianista más cotizado, la vedette, la estrella, el símbolo mismo del piano, el virtuoso que deshacía los pianos con su acrobática manera de tocar, o hacía que las mujeres se derritieran y en efecto, sí, sí, se desmayaban y pegaban gritos y le tiraban los corpiños y los corsés. Liszt fue el precursor de Elvis Presley, si quieren una noción que es rigurosamente cierta. Liszt fue, y Paganini, esos dos, Liszt y Paganini fueron las primeras estrellas pop, por así llamarlo, de la música clásica. En los recitales de Liszt, que era muy guapo, era muy apuesto Liszt, muy apuesto, con su larga melena gris, ¿verdad? En los recitales de Liszt, eso está bien documentado. Las mujeres se desmayaban, había mujeres que se desmayaban, se desvanecían, había que traerles sales para que las olieran y volvieran a la vida, ¿verdad? Habían ataques de histeria. Pues no les diré que todas las noches, pero con mucha frecuencia se vio ese fenómeno. Bueno, Liszt, el más grande pianista que jamás vivió, nunca le cobró un céntimo a ninguno de sus muchos alumnos. Y él lo razonaba así. Él decía, bueno, a mí me dieron el talento musical y pianístico, me lo dio Dios. Era un hombre muy religioso, atención. Recuerden que Liszt tomó las órdenes menores y se hizo abad o abate, abad. Se hizo abad y andaba con su sotana y todo. De los 56 años hasta los 74 en que muere, Liszt era un hombre religioso. Se entrevistó con todos los papas de su tiempo y todo lo que ustedes quieren. Vestía con sotana, rigurosamente. Lo cual no quitó que siguiera siendo medio mal portadillo, pero eso, cielo santo, ¿quién no lo va a comprender? ¿Quién no lo va a comprender, verdad? Con la oferta de mujeres que tenía tan grande, pucha, seamos indulgentes con el maestro, por el amor de Dios, tampoco estaba hecho de piedra. Pero Liszt decía, Dios me dio el talento pianístico, eso fue una gratuidad, es algo que recibí gratuitamente, y sí, lo he cultivado muy bien, pero es una gratuidad. ¿Cómo voy yo ahora a venir a prostituir una cosa que me dio el Creador, a mercachiflearla y a cobrar por un don que fue un regalo? Éticamente yo tengo que regalárselo también a los demás. Si no, sería como estar estafando a Dios, como estar usufructuando de un don que le pertenece a Él. Es anti-clases de piano. Tenía un ritual muy, muy simpático. Sí pedía que al final siempre le dieran un besito en la mano. Por eso lo hacía sentirse bien, lo hacía sentirse querido. Lo cual, pucha,
Yo le hubiera besado esas manos de virtuoso 40 veces si hubiera sido el caso. Me hubiera podido puesto de rodillas ante él. Estamos hablando de unos grandes genios de la música. Besarle la mano a Liszt es como besarle la mano a la Madre Teresa de Calcuta o a alguno de los grandes figuras de la historia de la música. Es para no volverse a lavar los labios por un mes por lo menos. Bueno, este señor no cobraba por sus clases de piano, estaba en la clase espiritual de Liszt y tenía a Lina, que fue una muchacha muy, muy, muy talentosa, diferente a las demás, nos dice. Ella tenía la unción de los grandes maestros. ¿Qué es unción? Unción de los grandes maestros. ¿Qué es unción? Unción viene de ungir. ¿Y qué es ungir? ¿Qué significa el Mesías? La palabra el Mesías significa el ungido. Ungido es cuando a uno le han sido aplicados los santos óleos y cuando está uno ya investido de un carácter divino, cuando ya está uno divinizado, sacralizado, el ungido, el Mesías, el ungido. Eh, unción, tocar el piano con unción significa tocarlo con inmensa nobleza, con devoción, con fervor, como si estuviéramos tocando para Dios, como si Dios fuera el único que nos está oyendo. Eso yo lo he vivido muchas veces como pianista, se los digo, es de las cosas más lindas de mi vida. Conciertos en los que yo me dije al diablo con la gente. Si no le gusta, si no le gusta, si les gusta, el crítico me importa un bledo. Yo voy a tocar para Dios. Y las veces que lo he hecho así, he tocado muy bien. He tocado muy bien. Bueno, les comparto simplemente mi testimonio de vida. No tienen por qué compartir, porque necesariamente, es decir, no es una cosa para aplaudir o desaplaudir. Es un hecho. Así lo he vivido. Unción significa tocar con un sentimiento entrañable, de que tiene uno en sus manos una partitura, una música, un instrumento, unas teclas, una melodía, una armonía que son sagradas y hay que tocarlas con el mismo espíritu con que se oficiaría una liturgia. Lo que es más, yo creo que los pianistas tocan con más espíritu sacro que la mayoría de los padres hacen sus homilías y sus liturgias tan repetitivas, sabía tocar como, sí, como Beethoven, Bach, Liszt, Schumann, Chopin. La sensibilidad y el oído perfecto, tener oído absoluto. Esos son dones de la naturaleza. El oído perfecto no se adquiere, ¿verdad? O uno nace con él o no lo tiene. Y el Señor la adoptó como su discípula y luego de la secundaria obtuvo una beca para estudiar música en el extranjero. Y se fue, que es lo propio de todos nuestros grandes músicos, lo propio de todos nuestros grandes talentos. Lo propio de Costa Rica, amigos. Es triste decirlo, pero es la verdad. De Costa Rica tuvieron que irse para México Carmen Lira, Yolanda Oramuno, Eunice Odio, Francisco Zúñiga, Rocío Sanz, todos esos se fueron para México. Jiménez de Heredia se fue para Italia, Franklin Chan se fue para la NASA, Franklin Chan se fue para la NASA en Houston, Mélico Salazar, nuestro grandísimo tenor, se fue para Nueva York, donde cantó en el Metropolitan Opera House, al lado de Rosa Poncelle, de Tita Rufo, de John Vickers, de grandes gigantes, de los más grandes del tiempo, que la gente por supuesto olvida. Melico Salazar es el cantante más grande que ha producido Costa Rica. Otra que tuvo que irse para triunfar y ser reconocida fue Selmira Segreda, conocida como la Alondra costarricense, pero para eso tuvo que irse. Podría decirse que Chabela Vargas tuvo que hacer lo mismo también, pero el personaje de Chabela, por diversas razones, me suscita menos admiración y menos simpatía que los otros que he mencionado. Pero también fue una artista que para ser reconocida tuvo que irse, ¿verdad? Nadie es profeta en su tierra. Eh, y sí, ¿verdad? Nadie es profeta en su tierra. Eh, y sigo
Guadalupe González tuvo que irse para los Estados Unidos para ser reconocida y para Italia. Ya de Dios goza, Guadalupe, ahora un par de años se nos fue a la joven edad de 64. Bueno, me dolió mucho porque yo toqué mucho con ella. La acompañé en un recital en el Kennedy Center de Washington, imagínense ustedes. Histórico hecho, histórico. ¿Quién se acuerda de eso hoy en día? Si fuera Keylor Navas que para un penal, eso se recuerda durante 500 años, pero que dos artistas costarricenses toquen en el Kennedy Center, ¿quién se acuerda de eso, amigos? Septiembre de 1992. Ese fue el año de esa efeméride. Y luego una muchacha que es profundamente amiga mía, íntima, casi hermana, que es Lia primero, luego terminó en Viena, en Alemania, hizo su carrera en Austria. Yo cuando era embajador de la UNESCO en París, la recibí, la tuve en mi casa. Vino a cantar con la Ópera Bastilla de París, un papel en la ópera poco conocida, la ópera Arabella de Richard Strauss. Atención, no el Strauss de los valses, sino el Richard Strauss que muere en 1949, ¿verdad? El de los grandes poemas sinfónicos y grandes óperas. Y ahí la vi al lado de ni más ni menos que René Fleming, inmensa soprano. Irene Martínez ha hecho una carrera espectacular, cantando bajo batutas Colin Davis, James Conlon, Zubin Mehta, los directores más prestijosos en las mejores óperas de Europa, la ópera de Monte Carlo, la ópera de Londres, la ópera de París. No, 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 Irida ha sido sensacional, pero igual tuvo que irse. Tuvo que irse. Aquí no hubiera pasado de tocar un conciertito al año con la orquesta, con suerte, si no es lo que me ha pasado a mí en años recientes, la mezquindad y la envidia de ciertas personas en el poder, en el Ministerio de Cultura, para ser exactos, me tienen prohibido ahora tocar con la Orquesta Sinfónica Nacional, simplemente porque no pertenezco al PAC y me tienen ahora una especie de conspiración que se les acaba este año, espero que los que lleguen no sean peores, pero sí, me tiene facturado la ministra de Cultura, Sylvie Durán, que ha sido la peor ministra de Cultura de la historia desde que se fundó el ministerio en 1971. Hay una que fue peor, la que la precedió y fue peor, la que la precedió y fracasó haciendo el FIET, ¿verdad? Elizabeth Fonseca, esa duró un año y la echaron por inútil. Pero después de eso, Sylvie Durán pintada en la pared, ¿verdad? Pintada en la pared durante 7 años que ha sido ministra. Pintada en la pared. Enorme descontento de todos los sectores, balletístico, teatral, dancístico, musical, la plástica, el cine, todo el mundo defraudado. Y a mí, que no me quiere, puso ahí un bloqueo para que no me dieran este año concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional. Iba a tocar el primero de Tchaikovsky y me bajó, me apió. ¿Por qué? Pues porque para hacer un desplante de poder o por una vendetilla política, una vengancilla política mezquina y miserable, porque alguna vez escribí algún artículo crítico contra la administración del presidentillo del presidentillo que tenemos y si es que se puede llamar presidente eso, no, es que no, no, no. Habría que inventar otra palabra. Y entonces me pasó la cuenta, es verdad. Y entonces me sacaron de la temporada de este año. Y no sé si el Teatro Nacional hará lo mismo, no sé en qué plan anda Karina Salguero, no sé, no sé. Pero esas cosas suceden. Y cuando suceden es cuando uno se dice, cuánto mejor estaba yo en Houston, cuánto mejor estaba yo en México, donde viví 2 años, cuánto mejor estaba en Houston, en Phoenix, Arizona, o en París. Allí podía tocar con quien me diera la gana. Tenía directores de orquestas interesadas en mí, teatros interesados en mí. Resulta que ahora solo en Costa Rica, que es mi país, no puedo tocar. Es mi país, no puedo tocar por razones de políticos que me pasan facturas.
Se los digo, amigos, porque es la verdad. Y por si quieren, si alguno le mueve alguna iniciativa, mandar una carta o hacer alguna cosa. Yo ya hice lo que pude, ya mandé una carta pidiendo una explicación de por qué me habían quitado de la temporada. Eh, por supuesto, no recibí respuesta, ni pienso recibir respuesta. Ellos asestan el golpe y esconden la mano con el puñal y después no se consideran obligados a dar ninguna explicación. Están gozando de su poder, entre comillas, porque es un poder tan efímero. En 4 añitos no van a hacer nada y van a quedar quedados desprestigiados, más bien, desprestigiados por la pésima gestión que hicieron. Pero bueno, mientras pueden, le ponen a uno el pie encima, ¿verdad? Entonces, bueno, Alina, la discípula talentosa del protagonista del cuento, se fue con una beca a estudiar en el extranjero. Ya les enumeré todos los grandes artistas, escritores y científicos y escultores y poetas y novelistas que se han tenido que ir de Costa Rica por esa misma razón que padecí yo ahora, ¿verdad? De que me quitaron el concierto de la Orquesta Sinfónica. Así nomás, después de ser el solista nacional o extranjero de cualquier instrumento que más veces se ha presentado con la Orquesta Sinfónica Nacional. Sí, es un derecho que me tengo ganado. Yo he salido a tocar con la Orquesta Sinfónica Nacional 52 veces en total, inaugurado temporadas, lo cual es un gran honor, clausurado temporadas, la he acompañado como solista en giras a España, dos y otra a Los Ángeles. Caramba, caramba. Y montones de cosas que les he hecho de gratis, ¿verdad? Un poco jugando a ser Franz Liszt, lo cual no soy. Y esa es la manera en que me pagan. Bueno, eso amigos, para que se enteren de lo triste que sigue siendo nuestro medio, lo triste que sigue siendo, cómo hay que salir huyendo, hay que seguir buscando horizontes más despejados. Volvemos al cuento. La noche anterior al recital no podía dormir. Estaba haciendo un recuento de su vida con Max, su viejo perro zaguate, pelo largo disfrazado de schnauzer. Es decir, no era realmente un schnauzer, era un zaguatito, pero con su pelo pretendiendo ser un schnauzer. Es inevitable que en los cuentos de Adriana Herrera aparezcan fundas de veterinaria. Siempre hay animales en los cuentos de Adriana Herrera. Por algún lugar salen. Y el perro, el fiel compañero del viejito, sí, ¿verdad? El tal Max, que es un viejo zaguate, viejo como él, sale ahí y es muy conmovedor, muy conmovedor. ¿Dónde más hemos encontrado este binomio, esta combinación típica del anciano con su viejo perro? Les voy a decir ya mismo. En la novela de Fyodor Dostoyevsky, Humillados y Ofendidos, hay un personaje que sale en los primeros capítulos de la novela, que es un viejito que llega a un café, siempre acompañado de un pobre viejo perro sarnoso, igual de decrépito que él, pero que es su compañero de una vida. El perro se pierde después para dolor del viejito. Ahí tenemos ese binomio. En la novela El extranjero de Albert Camus, Meursault, el protagonista, tiene un vecino que es un pobre hombre que vive en un apartamentito frente a él y que tiene un perrito lleno de sarna, es un zaguatito, pero es su compañero y lo pierde y es desgarrador, amigos, porque era su único amigo. Y llega llorando al cuarto de Meursault, a la habitación de Meursault, a preguntarle si no ha visto al perrito. Y dice que en la noche lo oye llorar y lo oye aullar lastimeramente. Y Meursault no sabe qué hacer y ni nadie. Ay, lo trata de consolar y le dice, y con seguridad la policía lo habrá recogido y ya lo deben de tener en un lugar seguro. No, 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 esos perros los envenenan y los matan.
Sí, 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 es así. Están, la novela, El extranjero tiene lugar en Argelia, en Orán, en Argelia. Es- no creo que ahí la policía tenga mayor escrúpulo con un perro que se ve tan viejito y de un aspecto tan feo, porque estaba sarnoso y tenía como manchitas por todo el cuerpo. Entonces, ese binomio es otro locus communis, el viejito con su perro que es su hermano, su compañero de aventuras, ¿verdad? Max, que es el perrito, Max se pasaba todo el día a sus pies gruñendo y haciéndose el irascible, pero todos sabían que era incapaz de morder, sobre todo porque había perdido casi todos los dientes. Solo le gustaba parecer enojado. Tenía un hermoso pelaje gris con plateado y Mariel lo mantenía siempre cepillado y bien bañado. Bueno, si quiere el perrito lo tenían bien chineado y bien cuidado. El pelaje gris con plateado evoca también ya no solo al perrito, sino al hombre maduro de pelo plateado, si es que no blanco ya, ¿verdad? Pelaje gris con plateado, es decir, ya con las canas que se les hacen a los perritos, ¿verdad? Ya no tenía dientes para morder, el pobre, lo único que hacía era la payasada de gruñir un poco y hacerse el importante. Muy simpático este personaje. Y el viejito le habla al perro. Y le dice, fíjate Max, que he logrado todo lo que me propuse en la vida. Conocí el amor, realicé muchos viajes y lo más importante, fui bendecido con la música. Max, ya me puedo morir. Por segunda vez hace el viejito alusión a la muerte. Qué privilegio, ¿verdad? Llegar a viejo y poder decir, he logrado todo lo que me propuse en la vida. ¿Quién puede decir eso? ¿Lo pueden decir ustedes, amigos? Los interpelo, uno a uno. Pueden ustedes ponerse una mano en el pecho y decir, he logrado todo lo que me propuse en la vida. ¿Quién puede decir eso? Bueno, digamos que algunas cosillas menos esenciales, algunas cosillas más frívolas tal vez no las logramos, pero las grandes metas por lo menos que le dan sentido y dirección a una vida, las logramos. ¿Estamos aún a tiempo de lograrlas? No lo sé. Cada uno de ustedes sabrá. Y entre esas cosas importantes que el viejito evoca, dice, conocí el amor, es decir, amé. Pero tuvo una esposa que se le murió, pero conoció el amor. No, no va a morir virgen de amor. Supo lo que era amar. Realicé muchos viajes, eso es muy importante. Conoció el mundo, eso es muy importante. Conoció el mundo. Como diría Sirio Alegría, el gran escritor peruano, el mundo es ancho y ajeno. No se puede constreñir a un pueblito de provincia. Realicé muchos viajes y lo más importante, dice el viejito, fui bendecido con la música. Atención, volvemos al registro de lo sacro. La música es una bendición, es una gracia, es una bendición, de bendecir, de decir bien. Es un regalo de Dios, es una bendición, es una gratuidad. Dios arbitrariamente, por su gran amor, decide dotarnos de un talento que es un don bendito de su mano, ¿verdad? Tal vez para compensar otras cosas que nos mandó terribles en la vida, tal vez para darnos un arma especial para luchar contra esas otras limitaciones. Así caen las bendiciones y los talentos muchas veces en mi vida. Pues yo me hice músico porque la hemofilia me impedía tener la vida de un niño normal. No podía salir fuera, más allá del portón del jardín, imposible. Jamás patear una pelota de fútbol, jamás andar con el grupillo ahí de los vecinillos, jamás una bicicleta. Imagínense usted, primera caída me hubiera matado, unos patines, prohibidísimo, subirme a los árboles, prohibidísimo, saltarme las redes, prohibidísimo, apear naranjas, prohibidísimo, correr, prohibidísimo.
Yo sí, todo me lesionaba. Fue una infancia muy, muy dura, muy, muy llena de dolor físico la mía. Pero fui bendecido con la música. Lo que es más, fui bendecido con la música y la literatura. Y creo francamente que Dios fue inmensamente generoso. Armas de gladiador, la masa y la red para que yo me la jugara en la vida. Y ya me mandó un mundo difícil. Sí, y fragilizado por una serie de deficiencias físicas, pero me dio las armas del gladiador y me dijo, usted puede. Le di armas, no puede quejarse, no, no lo mandé inerme, usted tiene armas para enfrentar su vida. Y lo he hecho de la mejor manera en que he podido. Sí, no soy Franz Liszt, pero vamos, Franz Liszt hay uno cada 100 años, no me pidan tanto, amigos. Entonces dice, fui bendecido con la música. Max, ya me puedo morir, dice. Max lo miraba atentamente con las orejas paradas en señal de atención. Qué lindo cuando los perritos ponen esa actitud, ¿verdad? Yo tengo dos perritos en mi casa. Es divertidísimo. Ellos saben cuando uno los está interpelando. Ellos saben interpelando. Ellos saben que uno les está contando algo importante o saben que uno les está dando instrucciones o directivas importantes y ellos ponen toda la atención del mundo. Lo que es más Piti, que es la perrita más cercana a mi corazón, cuando me pone atención, inclina la cabecilla de un lado. Inclina la cabecilla de un lado y yo sé que esa criaturita está movilizando todas las neuronas de su cerebro chiquitito para entenderme. Se queda quieta, inclina la casita hacia un lado, me pone atención, pero por supuesto tiene un attention span de unos cuantos segundos. De pronto maulla un gato y sale despaturrada a toda velocidad y me deja hablando solo, ¿verdad? Pero me divierte tanto cuando la veo poniendo atención, es decir, veo que ella me está poniendo atención y hasta a veces me da la impresión de que me entiende. Qué divertido, qué divertido. Max lo miraba atentamente con la y hasta a veces me da la impresión de que me entiende. Qué divertido, qué divertido. Max lo miraba atentamente con las orejas paradas en señal de atención. Lo mismo hace Piti. Luego de tomar su diazepam, logró dormir un rato. Bueno, el uso de una droga, de un tranquilizante, de una benzodiazepina, como es el diazepam, de nuevo ubica el cuento en una época contemporánea, en el hoy, al día de hoy. Bueno, yo tomo, no tomo diazepam, pero tomo benzodiazepinas para dormir igual. Entonces, es el tipo de dato que nos permite situar el cuento históricamente. Entonces se duerme un rato. Soñó con su padre y su esposa, ambos muertos desde hacía tiempo. Fue un sueño muy bonito. Estaban cenando en su casa, riendo y cantando. Muy hermoso esto, muy hermoso. Sí, muy hermoso. Porque así es descrita en varios pasajes de la Biblia, así es descrita la que va a ser o la que podría ser nuestra entrada al reino de los cielos, como un gran banquete. Hay textos bíblicos que lo describen así, como un gran banquete donde seremos recibidos entre las almas bienaventuradas y volveremos a ver a aquellos de nuestros viejos seres queridos que nos precedieron en el más allá y estarán ahí para recibirnos. Es una de las visiones escatológicas, post-mortem, póstumas que se han trazado, pero eso está en la Biblia. Se me escapa el número, perdón, de referencias específicas. Estoy siendo muy mal conferencista. Pero sí, claro, entonces fue un sueño muy bonito. Estaban cenando en su casa, riendo y cantando. Eso es de inspiración bíblica. Al día siguiente se preparó para el ansiado recital. Sacó su saco gris de siempre y le pareció que le quedaba un poco grande, claro, por supuesto. Ahí hay un indicio de decrepitud, de una delgadez, de una delgadez quizás enfermiza. Quizás hay un cáncer que lo está royendo por dentro, con la típica pérdida de peso masiva que suele acarrear.
o alguna otra enfermedad porque descubre que su viejo saco gris le quedaba muy grande, de pronto le queda excesivamente bombacho, es decir, su cuerpo se ha reducido con respecto al atuendo. El atuendo no crece. Lo único que pues, llevaba mascarilla, alcohol en gel, anteojos y bufanda. Cumplió al pie de la letra todas las recomendaciones. Es decir, iba como un soldado, feliz de la vida, como un chiquillo que le van a llevar al zoológico o al circo o lo que fuera. Mariel lo dejó en su silla de ruedas en el palco correspondiente 30 minutos antes del concierto y fue a buscar un café para la migraña. Sí, Mariel, la hija, le llevó la sillita de ruedas, lo puso ahí en el palco, a un ladito. El Teatro Nacional tiene acceso para la gente discapacitada, es una de sus buenas cosas. Y, y lo dejó ahí, en su silla, pero yo esa silla es simbólica, en mi mente la transmuto en un trono. Una silla es como un trono. Cuando tengo que ir al Hospital México días enteros, pasando de un lugar a otro, a otro, a otro, a otro, yo creo que no hay un departamento del México donde yo sea desconocido. Claro, las caminatas son muy largas y a veces yo voy renco, entonces consigo una silla de ruedas. Empujar la silla de ruedas no puedo porque al empujarme yo las ruedas me maltrato los dedos y mis dedos son para el piano únicamente. Por el amor de Dios, es lo último que quiero lesionarme en la vida. Tengo un amigo y descubrí una prima que trabaja en el hospital. Entonces, si no es mi Uber, que es un querido amigo de toda mi vida, Danielito Otero, si él no puede, es mi prima o el otro amigo, que es un muchacho y un enfermero muy simpático que me reconoció y bueno, ahora cada vez que voy lo llamo y me conseguíme una silla. Y cuando voy en la silla de ruedas, para no sentirme mal, me digo, bueno, esto es un trono. Mi imaginación podría transformar esta silla de ruedas, símbolo de discapacidad, símbolo de enfermedad, símbolo de enfermedad, no de minusvalidez, atención, minusvalidez, minusvalere, nadie vale menos por el hecho de tener una enfermedad. Entonces es una palabra que considero muy ofensiva. Pero discapacidad sí, he perdido un poco la capacidad para caminar largas distancias. Puedo caminar, amigos, no es que esté pegado a mi silla de ruedas, en este momento estoy muy bien, pero esas caminatas por esos pasillos tan largos, cuando ando con un tobillito malo o una rodillita mala, típicamente las hago con silla de ruedas y siempre la convierto en un trono. Y me digo, bueno, aquí viene Luis XIV, el Rey Sol, en su trono hospitalario, en su trono rodante. Cosas de las que uno se vale en su imaginación para pasar trances que no son necesarios, su imaginación para pasar trances que no son necesariamente agradables en la vida, eso es todo. Bueno, lo dejó instalado de la hija Mariel y le dijo, papá, ya vengo, va a estar bien. La pregunta típica, ¿va a estar bien? Como uno nunca puede saber si va a estar bien o no. Regreso en 15 minutos. Pues el viejito habrá dicho que sí, habrá sentido. Sí, mijita, no se, sí, mijita, vaya, vaya, no tenga cuidado, si no se preocupe de nada, vaya, vaya, mijita. Es un término muy lindo, muy lleno de ternura, mijita o mijito. A mí hay gente, bueno, mi mamá me dice mijito, pero mi querida Miriam Bustos también me dice mijo, mijo. Sí, sí, doña Graciela Moler me decía mijito, es una bella, linda palabra, mi hijito. Cuando viene de los papás y cuando viene de alguna figura grande de autoridad, es muy lindo que le diga a uno así. En fin, tal vez yo soy muy chineado. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahora en el momento del gran tránsito? Hijo de Dios, en el momento de la muerte, ¿cómo la vive? ¿Cómo la vive este viejo honorable, noble, venerable, maravilloso músico, este Guayacán, este educador, formador de músicos, que le dio toda su vida a la música? ¿Cómo se duerme? ¿Cómo resolver el cuento? Cuando yo iba por acá, yo me dice, ¿qué va a hacer Adriana? Me dije,
¿Cómo resolver la muerte del viejito de una manera que sea poética, que sea bella, que sea inspiradora, que no sea triste, terrible, macabra, trágica, grotesca, sangrienta? No. ¿Cómo lo va a resolver? Y lo resolvió de una manera magistral. Las luces del escenario estaban apagadas. Percibió el suave aroma de la madera de las butacas. Nueva sinestesia. ¿Cómo habría un aroma de ser suave? Suave es una textura, es un sentimiento táctil, ¿verdad? Pero un aroma puede ser suave. De nuevo, combinando lo gustativo con lo táctil. Las butacas, su suave aroma, lo cual es cierto, las butacas del Teatro Nacional tienen un aroma muy peculiar. Las antiguas decoraciones permanecían en su sitio tal y como las recordaba. Se ve que hacía mucho no iba. Las evocaciones empezaron a golpearse en su memoria. Recordó los hermosos frescos del techo. Ah, sí, claro, de nuestro bellísimo Teatro Nacional. ¿Cómo quiero yo ese edificio? ¿Cómo lo quiero? ¿Cómo lo quiero? Y ahora, para volver al tema, ahora el Ministerio de Cultura prohibiéndome tocar en el terreno. Es el colmo, colmo. Es el colmo. Yo habré tocado en el terrenal 150 veces desde que era niño, y no miento, desde que era niño hasta, bueno, ahora poco antes de la pandemia. Qué país infame este, qué país ingrato. Y sí, sí, las antiguas decoraciones permanecían en su sitio tal y como las recordaba. Maravilloso, el Teatro Nacional, qué edificio más bello, más bello, más bello. Yo cuando me topaba grandes músicos en Estados Unidos o en Europa, yo sabía que habían tocado en Costa Rica en algún momento, porque chiquillo los vi tocar en el contexto de las temporadas de la Orquesta Sinfónica. Philippe Andramont, por ejemplo, me lo topé en todo lado, me topé a Philippe Andramont. En Phoenix, en Houston, en México, en Estados Unidos, en Reims, que era su ciudad natal. Siempre lo saludé. Y siempre una de las lunetas, cuando íbamos a tocar nuestro recital a dos pianos, gran pianista húngaro, y veía para arriba y me decía, qué lindo es este teatro. Y es que en efecto, el Teatro Nacional es el teatro más lindo de Latinoamérica. Lo siento, lo lamento. Lamento ofender a los hermanos argentinos, chilenos, uruguayos, mexicanos, lo que quieran, pero no tienen teatros más grandes, que es otra cosa. Yo sé que el Teatro Colón de Buenos Aires es más grande. Sé que el Palacio de Bellas Artes de México es más grande. No, eso lo tengo muy claro. Sé que el Teatro Miguel Ángel Asturias de Guatemala es más grande. Pero más grande no es más bonito. Nuestro Teatro Nacional, con esa fachada que es entre renacentista y barroca. Y luego los maravillosos frescos, ¿verdad? De Carlo Ferreira y de Paolo Sarra, de los autores italianos que trajeron para que pintaran. El bellísimo techo que representa el billete de 5 colones, ¿verdad? O representaba al billete de 5 colones, que es una alegoría del comercio en Costa Rica, de lo que es el comercio, una alegoría de nuestro comercio. Es una práctica muy, muy europea. Y el estilo por dentro, de nuevo, entre renacentista y barroco. Recuerden lo que dijo Jacinto Benavente, el gran dramaturgo español, el autor de Los intereses creados, de La malquerida, de muchas cosas. Vino a Costa Rica allá en la segunda década del siglo XX, en tiempos de la Primera Guerra Mundial, y llegó y lo llevaron a ver el Teatro Nacional. Y después en una reseña describió a San José como una aldeíta apiñada alrededor de un magnífico teatro barroco, puso. Y es que sí, si uno ve y es que sí, si uno ve el San José de esa época, eran casitas de adobe y de bajareque con tejas, ¿verdad? Calles de tierra, de polvo, lastradas, no había asfalto. Era una aldeíta que se apiñó, se aglutinó alrededor de un espléndido teatro barroco. Así lo puso Jacinto Benavente. Y lo que está viendo aquí, el viejito está viendo las telas del plafón, donde está la araña, donde está el chandelier.
La Araña, que es un plafón bellísimo, y es bellísimo porque nos hace pensar en el cielo. Es un plafón que es más vacío que presencia. Hay unos pocos ángeles o musas, unas cuantas nubes y la mayor parte del cielo es celeste o nubes. Es decir, el artista no quiso, eh, 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 es decir, el artista no quiso congestionar la tela de figuras alegóricas. El cielo no puede ser una muchedumbre en fila, no, no. No puede ser aquello, ¿no? Entonces lo hizo muy raro y eso me parece tan bello, porque los demás sí son muy barrocos, los demás lienzos son muy barrocos, muy llenos de figuras y de cosas, pero ese es el cielo raso del plafón sobre el patio de lunetas, ahí donde está la araña, es un fresco muy, muy ralo, con muy pocas figuras y mucho espacio celeste. Siente uno que está mirando el cielo, que está entrando al cielo. Una cosa muy curiosa, amigos, el Gran Teatro parisino, le Palais Garnier, el Palacio Garnier, que es un teatro de ópera, igual lo usan para ballet y para conciertos sinfónicos, pero es un teatro de ópera. El Grand Palais es un teatro de estilo con un foyer que, bueno, es como entrar al cielo, ¿verdad? Y vean qué curioso, en medio de esa estética, el plafón del patio de lunetas es un cuadro de Marc Chagall, con las típicas cosas de Marc Chagall. Y uno diría, pues que Marc Chagall no encaja, porque todo lo demás es tan barroco. ¿Qué hace Marc Chagall? Una especie de surrealista aquí en medio de... Pero no, funciona bellísimo. Funciona bellísimo el plafón de Marc Chagall. Otro caso, la Catedral Gótica de Reims, que es una de las más bellas, café, pareciera como hecha de arcilla, cosa más bella, tiene un tragaluz al fondo, una especie de vitral que es también de Marc Chagall, con figuras a lo Marc Chagall, ¿verdad? Mientras que todos los otros vitrales son típicamente góticos, ilustrando escenas de la Biblia de vitral, que es también de Marc Chagall, con figuras a lo Marc Chagall, ¿verdad? Mientras que todos los otros vitrales son típicamente góticos, ilustrando escenas de la Biblia y de la pasión del Cristo. Recuerden que los vitrales en tiempo de las iglesias góticas eran como la manera en que los analfabetos, que eran vasta mayoría, podían enterarse de la Biblia. Los vitrales tenían una función narrativa, contaban un cuento, era la forma en que montones de pobres gentes se enteraban de las historias fundamentales de la Biblia. Entonces los vitrales no eran puramente ornamentales, eran funcionales. Estaban ahí para que la gente analfabeta pudiera entender las grandes sagas bíblicas, porque hay muchísimas, y las parábolas y las cosas. Y entonces en ese techo de la capital, de la cabezura de poner un vitral de él, y es muy, muy en el estilo de Chagall. Y uno se dice, pero ¿qué hace esto aquí? ¿Qué hace esto aquí? Esto no es gótico, esto es siglo XX. Pero vieran que no molesta en lo absoluto, en lo absoluto. Entonces ahí tenemos a nuestro personaje. Dice, las antiguas decoraciones permanecían en su sitio tal y como las recordaba. Hace muchos años se presentó en este teatro. Las evocaciones empezaron a golparse en su memoria. Él entra ahí en la menor, en la tonalidad, modula a la menor, a la tonalidad de la añoranza, del recuerdo, de lo que fue y no se va a repetir, de lo perdido, de lo glorioso, son momentos gloriosos, se recuerda en una mezcla de alegría y de cierta melancolía. Y recordó los hermosos frescos del techo, y hoy me puse a buscarlos. El cielo ese oyeron mi mal o bien tocada música. ¿Cuántas veces me encomendé a ellas, diciendo, ángeles o musas o diosas o lo que sean, señoras, por favor ayúdenme a salir de este recital bien o de este concierto bien? Y eran como compañeras mías, ¿verdad? Eran como compañeras en el Teatro Nacional, todo. Pues dormía en el Teatro Nacional por una época en que doña Graciela me extendió un permiso para estudiar toda la noche.
Entonces yo tocaba durante toda la noche, solo, solo, el Teatro Nacional para mí solo. Imagínense las historias que tengo y las cosas que les puedo contar. De entrar al Teatro Nacional a las 10 de la noche y salir a las 5 de la mañana con los primeros taxistas y los pajaritos cantando y las primeras personas que van a sus oficinas y corren todas recién bañaditas y corren por la calle así un poco pajaritos cantando y las primeras personas que van a sus oficinas y corren todas recién bañaditas y corren por la calle así un poco como autómatas. Eso lo viví cientos de veces, amigo. Nadie puede conocer ese teatro mejor que yo. Si era mío, enteramente mío, y de un guarda que simplemente tenía que subir a marcar ahí cada hora. Yo podía subir a donde quisiera, meterme donde me diera la gana, ver debajo de la tramoya. Ay, podría llenar un libro con las anécdotas, historias, los sustos que me llevé y las cosas bellas que experimenté durante esas largas noches de práctica en el Teatro Nacional. Sí, claro. Bueno, y aquí vienen los párrafos ya del desenlace. Nos dice aquí el señor, eh, los mejores boleristas, nos dice aquí el señor, eh, los mejores boleristas pasarán hoy por este escenario bajo la dirección de Alina, que esta noche dirige la Filarmónica. Atención, Alina, su alumna predilecta, la que se fue del país para estudiar. Ella va a dirigir a la Filarmónica con presencia de los más grandes boleristas, ¿verdad? Eh, de repente empezó a escuchar un requinto. Como les decía, un requinto es una guitarrita más pequeña, bastante más pequeña que las demás, pero más panzoncita, ¿verdad? De repente empezó a escuchar un requinto seguido de violines. Es decir, es una adaptación sinfónica del tango. Eso se puede hacer. Perdón, no del tango, del bolero. Eso se puede hacer, por supuesto, por supuesto. La percusión era perfecta, claro, timbales, por ejemplo, trompetas. Entramos, bueno, por una parte en el bolero sinfónico, el bolero con trompetas de las grandes orquestas, ¿verdad? La Sonora Santanera, la Sonora Matancera, Lubín Barahona y los Caballeros del Ritmo, la orquesta de Otto Vargas, de Paco Navarrete, ella era el bolero tocado por un grupo orquestal grande, nutrido. Ahí adquiere otro carácter. Yo siempre preferí el bolero con los tres guitarristas y las tres voces, el original, siempre. Siempre. Eh, 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 Tal profusión de medios para una canción que es a veces tan sencilla me parecía como excesiva, pero no significa que no la disfrute también. Entonces, bueno, la percusión era perfecto y luego se incorporaron un piano y las trompetas. ¿En qué se usan las trompetas, queridos amigos? Las trompetas se usan cuando va a entrar un rey. Son las fanfarrias que anuncian la entrada de un rey, de un monarca. Es decir, el cielo está abriendo las puertas para acoger al viejo músico. Esas trompetas son trompetas de heraldos, de vigías a las puertas del castillo, en las torres, en los alminares del castillo se tocan las trompetas para recibir a un héroe triunfal, para recibir a un rey. Es su entrada misma en el paraíso la que estamos viendo. Le pareció que la orquesta tocaba solo para él. Bueno, sí, qué hermoso sentimiento, qué hermoso sentimiento. Y yo he estado en conciertos, claro, sobre todo cuando hay música de Schumann, curiosamente, siempre siento eso, que Schumann compuso la pieza para mí. Recuerdo cuando vi por primera vez su concierto en La Menor para piano y orquesta, domingo 23 de junio de 1972, tenía yo 9 años de edad, y comenzó ese concierto y yo me dije, el niño que era yo, me dije, esto lo compuso un señor que se llama Schumann. Entiendo que vivió en Alemania en la primera mitad del siglo XIX. Hay un océano de por medio. Debe haber unos 10.000 kilómetros entre donde él compuso y donde estoy yo. Y han pasado 120 años desde que lo compuso. Y sin embargo, siento que lo compuso para mí. Siento que Schumann se dijo,
En un momento dado, allá en los 70, en un país cafetalero que se llama Costa Rica, mi música va a ser oída. Y va a haber un niño que se va a llamar Jack Sagot. Y esto se lo voy a escribir a él. Me sentí directamente interpelado. Me sentí personalmente interpelado. Sentí que ese mensaje no iba para aquel montón de viejos que estaban en el teatro. Y iba para mí. Era un mensaje íntimo, era una confesión íntima, era una voz susurrándome a mí cosas que son. Y he experimentado esa, iba a decir ilusión, pero tal vez no es ilusión, tal vez es verdad, no lo sé, ¿por qué no? Demasiada jactancia de mi parte, tal vez, no lo sé. He experimentado esa vivencia muchas veces con la música de Schumann. Es el único autor que me ha producido esa sensación. Eh, entonces, claro, le pareció que la orquesta tocaba solo para él. La mezcla de notas azules y amarillas iluminaba la penumbra del teatro. De nuevo las sinestesias. ¿Cómo habría de una nota de ser azul o amarilla? Y que iluminaba la penumbra del teatro. Aquellas notas eran luminosas, eran como luciérnagas, eran focos de luz, haces de luz, azules y amarillos. Eh, eh, Claro, es la sinestesia de las sinestesias. Notas azules y amarillas, recuerden a Baudelaire, hay perfumes verdes como los oboes. Ya aquí evidentemente él está en la transición, ¿verdad? Él es recibido en el paraíso como el gran músico que es, con fanfarria de trompetas para los héroes y con notas luminosas que él veía flotar en la penumbra del teatro. Y esta es la manera en que muere. Esta es la manera en que se despide del mundo, en que se consume, en que evanece, en que pasa al otro plano y está perfectamente evocado por Adriana. Qué bárbara, qué bárbara, qué pasaje más lindo para evocar, para parabolizar, diría yo, para crear una parábola en torno a ese fenómeno misterioso que llamamos morir. ¿Y cómo sería el morir de un músico? Por supuesto que tiene que haber música en la muerte de un músico, con notas azules y amarillas, caramba. ¿Sabes lo cierto? Papá, papá, ¿qué le pasa? Papá, despierte, una ambulancia, que alguien llame una ambulancia. Y el cuento termina con un tono de emergencia, de movilización, de pánico. Llamen una ambulancia. Por supuesto que la ambulancia no va a hacer nada, no va a traer de vuelta a un hombre que ya está sentado en el gran banquete de los elegidos, tratado como un rey y oyendo la música más bella del mundo. Porque para un músico yo no concibo un paraíso que no tenga música. Es estricta, rigurosamente inconcebible. Prefiero un infierno con música que un paraíso sin música, si me preguntan a mí. Pero bueno, eso no lo decido yo. Y ese es el bellísimo cuento que les tenía para hoy, amigos, de Adrianita Herrera. Espero que lo hayan disfrutado. Es un cuento lleno de poesía, es un cuento lleno de poesía, de magia, de piedad por el ser humano, hasta por un pobre perro sarnoso, lleno de contenido humano. Un cuento muy conmovedor, muy conmovedor. Y sé que este comentario, este análisis le va a dar mucha alegría a Adrianita y le va a dar más vida. Por eso, por favor, cuídenlo o escúchenlo y cuídenlo con unción, no lo borran, guárdenlo ahí en su pequeña biblioteca de cuentitos que yo les he estado contando desde hace tiempos. Este programa salió en menos de 2 horas, lo cual para mí está bien. Un fuerte abrazo para todos, amigos. La gratitud profundísima de siempre y seguimos en contacto. Pronto les traeré otro cuento o poema, posiblemente un